Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 19:02, hace mucho calor, no, hace calor, pero también hace vientito, o sea que está ideal para salir a caminar, a pasear por Montevideo. Amigos, arrancamos La Máquina de Pensar hoy lunes con Martín Quagliata. ¿Cómo le va, Martín? Mr. Q en controles de emisión, y con Carolina de Cuadro ahí, la morocha del Abasto, produciendo este programa. Amigos, quiero decirles antes de arrancar el programa que esta semana tenemos algo especial. Ustedes saben, en su momento estuvimos hablando varias veces, creo, por lo menos un par de veces, de una obra de teatro que se llama Excepto Raúl, y que está escrita por Daniel Feldman. Se trata de un unipersonal que interpreta Joselo Olascuaga. Bien, esta obra de teatro que dura 50 minutos, es realmente una obra muy recomendable, y que tiene que ver de alguna forma no, directamente con un hecho histórico, un hecho real que pasó, que es que el hermano de Daniel Feldman, Raúl Feldman, Excepto Raúl se llama la obra, fue asesinado en Buenos Aires por cuando estaba en el momento del terrorismo de Estado, ¿no? Estamos hablando de la previa o en el momento de la dictadura. Ahora no lo recuerdo si es en el año 76, cuando ocurrió todo lo del golpe de Estado en Argentina, y bueno, donde muchos uruguayos que estaban huyendo de aquí, de Uruguay, en el caso de él, fue asesinado. Bueno, Excepto Raúl es una obra de teatro unipersonal que trata en torno a esto, pero lo hace desde distintas ópticas, y bueno, para mí son muy novedosas. Esto lo hablamos en su momento en extenso. ¿Por qué arranco La Máquina de Pensar hablando de esto? Porque Excepto Raúl va a estar en Arteatro este viernes a las 21:30 horas, y La Máquina de Pensar vamos a estar dando ahora, creo que son 5, ¿no? O 5, sí. 7. Bueno, en realidad son 7 entradas dobles. Aquellos que llamen al 2-915-1050, aquí al teléfono de la radio, y bueno, que va a haber una que no es doble, que es simple. Bueno, la idea es regalar aquí entre los amigos de La Máquina de Pensar que les interese. Obviamente esto hay un aforo limitado, y tiene que haber le tienen que dar a Carolina de Cuadro, que es la productora, el nombre y la cédula, y obviamente estamos hablando de que hay que ir, ¿no? O sea, si uno quiere ir, hay que ir, porque es un aforo limitado. Digo, cuando hablamos de 15 entradas, estamos hablando casi de la mitad de Arteatro, que está en Canelones 1136. O sea que estamos regalando entradas aquí en La Máquina de Pensar para Excepto Raúl, viernes 21:30. Muy bien, hecho el anuncio, que no es un anuncio habitual aquí en La Máquina de Pensar, vamos a lo nuestro, dijo Jack el Destripador, y no sé si lo dijo Jack, pero podía haberlo dicho. Vamos a darle una bienvenida a un poeta, Fernández de Palleja. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Pero muy bien, ¿cómo anda, Pablo? ¿Todo bien? Andamos bien. Ignacio Fernández de Palleja, ustedes lo conocerán como Fahrenheit 450, pero ahora lo estamos invitando como poeta. También lo habrán conocido como el autor de los cuentos Educación, que hablamos. Bueno, es el mismo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo le va? Bien, acá estamos. No sé si soy el mismo realmente, pero efectivamente sí he estado involucrado en esas actividades de las que me acusa. Uh-huh. La poesía, digamos, no tiene nada que ver con la narrativa. Te pregunto, bueno, Fernández de Palleja es profesor de idioma español, bueno, colaborador de Lento, de La Máquina de Pensar, en fin, de una serie de cosas, pero aparte es autor de poemas, como de libros de poemas, no de poemarios, como Poemas Altibajos en el 2011, Poemas desde un Peugeot rojo, ese me acuerdo que lo hablamos aquí, y Una carretera quieta. Poemas lingües, poemas que le dieron la vuelta al sol, ese no sé si lo hablamos, y Poemas migrantes, tampoco sé si lo hablamos, porque no tengo tanta memoria, pero puede ser, no sé, alguno de estos habremos hablado aquí en La Máquina de Pensar. De poemas que le dieron la vuelta al sol, y de los 3 últimos antes de que son los poemas analfabetos, creo que no hablamos, pero lo que pasa es que de pronto pueden ser una cantidad de libros muy rápido. Está bien. Pero, y digo, la pregunta inicial, ¿es lo mismo escribir? Vos tenés también una obra narrativa, ¿no? De cuentos, ¿es lo mismo? No. Bueno, el trabajo es diferente. Por un lado es diferente y por otro lado no. En realidad es un poco
digamos que escribir es la misma cosa, ¿no? Escribir es, no sé, teclear o garabatear o lo que sea. El tema es que los mecanismos que se mueven a la hora de escribir poemas no son los mismos que se mueven a la hora de escribir narrativa. Por lo menos yo cuando escribo narrativa, mi cabeza funciona diferente. A tal punto funciona diferente que cuando estoy escribiendo alguna cuestión narrativa no consigo pensar de otra forma. Todo lo que pienso tiene que ver con la historia, con esa historia que quiero contar y cómo la quiero contar, claro. Y tengo que armarme la escena y todo lo demás. Claro. En la poesía lo que me pasa es que de pronto tengo alguna idea, alguna inquietud o algunas palabras que me resuenan y básicamente lo que estoy haciendo últimamente es que de alguna manera como que convierto mis pensamientos, mis inquietudes, particularmente ahora en 2020, ¿no? En un poema porque me resulta una forma de sacarlo y de convertirlo en otra cosa, por ejemplo. Y en el caso particular de estos poemas analfabetos, hay un mecanismo que sustentó la escritura, que fue una tarea que me impuse, una tarea de muy largo aliento, que consistió en hacer una especie de diccionario de poemas. Está dicho ahí en el prólogo, y lo dice el prólogo de Gabriel Lagos. Sí, Gabriel Lagos. Gabriel Lagos es responsable de gran parte de la escritura de esto, no que lo haya escrito él, sino que propició que yo me pusiera la tarea y que tuviera que cumplirla mes a mes para, producir esa ingente cantidad de textos. Básicamente, sí, perdón, en este caso, Poemas Analfabetos está articulado en torno al abecedario. Claro, la idea original fue, todo surgió hace un montón de años. Yo tenía un alumno en el liceo que todos los días, todas las clases, me recibía con una pregunta. Es ese alumno que particularmente a mí me encanta tener, alguien que tiene preguntas, que quiere saber. Y el gurí todas las veces preguntaba algo, preguntaba cosas. Por ejemplo, me preguntaba cómo se llamaba el dibujito de la ñ, y a mí me sonaba que se llamaba virgulilla y tuve que salir a buscar, y efectivamente así era. Y en otro momento viene y me pregunta, ¿quién hace el diccionario? Y ahí me puse le di la respuesta que pude en el momento, y después me busqué más información, incluso trabajamos con eso, hasta el punto de que llegamos a hacer una especie de diccionario adolescente en la clase con los gurises, fue una experiencia bien interesante. Y me quedé con esa idea de quién hace el diccionario, porque generalmente cuando nosotros, por lo menos hispanohablantes y uruguayos, pensamos en diccionarios, pensamos en el diccionario de Real Academia, los diccionarios esos de bolsillo que hay escolares, que nunca tienen un autor determinado o una autora. Claro, cuando avanzamos de repente en nuestra formación, o entramos en carreras de letras o todo eso, descubrimos que ahí está el diccionario de María Moliner, de repente descubrimos, que acá lo estoy mirando, José María Valdía, que hizo el habla del pago, el diccionario del español del Uruguay. Tremendo. Bueno, ya lo hablamos de ese claro, sí. O el diccionario del español del Uruguay, para el cual también colaboró Valdía. Hay un poco de autor también ahí. O en Brasil, por ejemplo, el diccionario más popular es el Aurelio, porque el diccionarista era Aurelio Buarque de Holanda, que es pariente de Chico y todo. Y hay otro que se llama Weiss, que también es otra persona. Y me encontré en determinado momento leyendo un libro de Pamuk, que no me acuerdo. Perdón, y también está, por ejemplo, el diccionario del diablo de Ambrose Bierce. Claro, el de Bierce, por supuesto. Que es como un diccionario, y hay uno de Leo Maslía incluso, que es un diccionario de especie de apuntes que él toma, lo editó Criatura, creo que fue. Es una especie de diccionario de apuntes que él toma de libros, o de fragmentos que él selecciona de libros que leyó, que está bien interesante la lectura que él hace, porque siempre está más allá de lo convencional. Y en el libro este de Pamuk, lo que sucedía era que había un personaje que se dedicaba a la hercúlea e improbable tarea de escribir un libro, una especie de enciclopedia de todo el saber turco. La vida se le iba en eso y por supuesto que no lo lograba. Claro. Pero era una especie de intento de ordenar la realidad, o de controlarla, o de meterla en algún lugar. Y a mí toda esa ensalada de cosas que me pasaron derivó en tener la idea de hacer una especie de diccionario hecho de poemas, que básicamente cada poema lo que hiciera fuera definir una palabra, un concepto, y cuando
yo ya había publicado algunas cosas ahí en Lento, escribí una especie de columna de opinión política en Décimas, que me lo había propuesto Lagos en su momento, y para este caso, bueno, el tema de las décimas como que ya se había agotado, y conversando le propuse esa idea, y él le agarró el guante. Entonces estuve la cantidad de meses que me llevó el alfabeto, que fueron como, no sé, ¿cuántas letras son? 27, 28, nunca sé cuántas letras hay en el alfabeto. Sí, va variando, algunos dicen 24, en fin, sí. No. Ya, contamos la no la contamos, no sé, los académicos que digan. Y estuve todo ese tiempo escribiendo poemas y le remitía todos los meses, digamos que no sé, había meses que le remitía 30 poemas sobre una letra. Sí, porque digo, no hay un poema de cada letra, ¿no? Hay varios a veces, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo acá, en la T está templo y traducción, o en la K, karma y kundalini, por ejemplo. Claro, bueno, y los que están en este libro son los que elegí después de otras elecciones, porque... perdón, entonces vos publicaste muchos más en la revista Lento, claro, de los que están aquí. Yo era como el lechero que remite la producción a la planta procesadora, y todos los meses ahí, entre Lagos y el ilustrador, definían más o menos los 3 o 4 textos que iban en la última página de la revista, y esos textos que iban, estaban dejando afuera textos que a mí me gustaban mucho. ¿Te gustaban más de repente? De pronto me gustaban más algunos que no habían sido seleccionados, pero incluso a mí me gustaba la idea esa de que la lectura de otros generara que salieran textos que quizás yo no habría elegido, lo cual me permitió en realidad irme quedando con un montón de poemas que no fueron publicados, que a mí me parecían que eran los que contaban el cerno de lo que yo sentía, pensaba o era durante todo ese tiempo. Incluso también, de alguna manera, cuentan una historia. Me parece que en ese sentido quizá me toco con la narrativa, y es que no logro dejar de contar algo a través de todos esos textos. Pero vos decís que cuentan una historia cada uno o leídos uno detrás de otro. Posiblemente, o sea, yo sé que hay una historia atrás de esa de la temática de los textos, de cómo va variando de pronto el tono de la consideración de ciertos asuntos, que no voy a revelar porque correcto, los lectores sagaces y las lectoras sagaces podrán encontrar o no esa historia, pero y sería una historia de amor. Y todos los poemas son poemas de amor. Todos los poemas son poemas de amor. Sí, pero digo, conviene contar esto de que estos poemas analfabetos son poesías generadas a partir, siguiendo el orden del alfabeto, ¿no? Del abecedario. Porque, bueno, siempre se piensa cuando uno lee un poemario, o en general lo pienso yo, digamos, no sé si se piensa siempre, que un poemario no es solamente una reunión de poemas, ¿no? En general debe haber un concepto o algo que los una, y también tiene que haber una cierta nivel, digamos, ¿no? O sea, uno puede poner un poemario, 10 poemas excelentes y 3 chauchones, y de repente cae el poemario, ¿no? Porque de alguna forma el poemario se lee completo. En este caso, como es a través del abecedario, aquí hay muchas, de muchos tipos, ¿no? Hay sonetos, hay de distintas, medidas y encares, ¿o no? Sí, lo que pasó fue lo siguiente. Yo elegí los que me parecía que de alguna manera se sintonizan más con lo que a mí me parece que tiene que ser un poema, ¿no? Digamos que uno se pone, no sé si un lector ideal, pero de pronto sí un estándar o una resonancia, una música o algo que uno quiere alcanzar y que uno busca infructuosamente. Yo pienso que infructuosamente porque siempre da la sensación de que se puede ir un poquito más allá, ¿no? Y claro, lo que de pronto, si vos ves diferentes formas poéticas o diferentes procedimientos de escritura, es porque el propio hecho de estar escribiendo muchísimo también obliga a estar buscándole la forma adecuada al tema adecuado, buscando no decir las mismas cosas siempre de la misma manera, a buscarle los recovecos a la lengua, a buscarle
los recovecos a los temas, a buscar ángulos que uno no ha mirado anteriormente, a buscar hacia afuera y a buscar hacia adentro. O sea, ese trabajo que me impuse, como cualquier trabajo que uno se ponga en el cual persista, necesariamente va a dar como resultado algún hallazgo, alguna cosa inesperada. Y en el caso de la forma particularmente. Y después también está el tema de las cosas que miro, ¿no? Porque... Perdón, pero acá, digo, es tan importante lo que estás diciendo, ese trabajo continuo para buscar y crear poemas, me parece a mí, es tan importante, o casi tan importante, como las condiciones en que fueron creados los poemas, porque no es habitual que, por ejemplo, se haga poesía con plazo o contrarreloj durante todo un año. Claro, el tema es que, bueno, uno tiene, en el plazo de un mes da para hacer de todo, pasa de todo en realidad. Y me parece que el tema de autoimponerme el ejercicio, de estar siempre dispuesto a escribir y siempre pensando, cada mes pensaba en una letra, me obliga a estar atento al mundo, no solo atento a la escritura. Y que la literatura puede ser una de las funciones que tiene, ¿no? Por lo menos a mí me pasa eso, y es que yo estoy robándole ideas a la realidad todo el tiempo, a la realidad mía cotidiana, por supuesto, pero de repente cosas que pasan en el informativo, que uno lee en internet o en lo que sea, o cosas que están pasando por ahí, que inciden en uno y uno las procesa de determinada manera. De todas formas, aquí, por ejemplo, estos poemas analfabetos no hay, digamos, que podría haber, digo, hay otro tipo de poesía que la admite perfectamente, no hay señalamientos a la realidad más dura, digamos, ¿no? O sea, en un momento se habla del río Uruguay, por ejemplo, pero no a la realidad de todos los días, política, por ejemplo. No la hay, y creo que es premeditado que no la haya de una manera explícita, porque de alguna manera me parece que lo que he intentado hacer es irme a lo esencial, lo eterno, lo que está siempre. De pronto, si estos poemas funcionan, estaría bueno que alguno de ellos los leyera alguien del siglo XIX o del siglo XVIII y los entendiera y encontrara poesía ahí. Y por otra parte también, aunque parezca contradictorio, que de hecho lo es, también buscar la innovación en algunos casos, en el uso de la lengua, y me parece que la poesía tiene esa característica de justamente forzar las estructuras lingüísticas, forzar, yo qué sé, la adjetivación, por decir algo, para generar un efecto nuevo y salirse de esa realidad o supuesta realidad que está todos los días. Y digo supuesta realidad porque uno, de pronto, si uno se pone a, yo qué sé, interpretar la realidad a partir de lo que sale en el informativo y lo que sale en los diarios, y uno va a pensar las cosas en clave de política partidaria, de inseguridad y de accidentes de tránsito. Y hay muchas más cosas que pasan en la vida, y cosas que no salen en la televisión, que no salen en la radio, que no están en el discurso, y tampoco esa mirada rara que uno puede tener sobre la realidad sale. Entonces, bueno, es como una manera de canalizarlos, y es por eso que no hay una alusión directa a nada. Pero sí, bueno, hay alusiones directas a cosas que son, digamos, de tu entorno más, digamos, de tu memoria más afectiva. Por ejemplo, poner, no sé, un verso de Lenine, por ejemplo, ¿no? O bueno, mencionar cosas de Brasil, específicas, claras, contundentes, hablar del Berimbau, no sé, digo, hay cosas específicas, nombres, pero me refiero a que no, por lo menos yo no lo noté, no se trasluce que fueron escritos en Maldonado, de alguien que está viviendo en Maldonado, en Uruguay, y que pasan cosas así, ¿no? O sea, esas cosas que pasan en Maldonado o que pasan en Uruguay están pasadas por un tamiz más, buscando lo más universal, si se quiere, ¿no? En ese sentido. Estoy pensando, por ejemplo, que el otro poeta de allá fernandino o maldonauta como Luis Pereira tiene otras estrategias, ¿no? Él menciona una serie de elementos de cultura pop, en fin, que son también de lo cotidiano. Sí, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, en mi caso particular, yo las cuestiones más vinculadas a esa realidad más cotidiana,
o más localizable o geográficamente ubicable, las he puesto más en la narrativa. Pero claro. es verdad que, bueno, Pereira tiene un montón de alusiones, no solo, históricas, ¿no? Un montón de cosas que hoy podrían ser un poco leídas como libros de historia, porque es la mirada de una persona que militó políticamente. Sí, en no, determinada pero época. también tiene cosas pedestres, digamos, que en principio podrían no parecer tan poéticas, y bueno, y él las mete en poesía. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece, Ignacio? ¿Me esperás ahí y hacemos una pausa? Por supuesto. Y quiero repetir antes de irme a la pausa, me dicen que solo quedan 3 entradas dobles para ver Excepto Raúl en Arteatro este viernes a las 21:30, amigos. Después de la pausa seguimos en La Máquina de Pensar. Gente, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el poeta Fernández de Palleja. Él está del otro lado de la línea, ya en Maldonado, presumo, porque no le pregunté a Carolina. Estamos hablando de Poemas Analfabetos. Es un libro editado por Civiles y Letrados. Es una editorial también que tiene sede allá en el departamento de Maldonado y que está dirigida por Luis Pereira y otra gente, ¿no? O sea, está también ahí Cecilia Ríos, María Laura Blanco y otros poetas y escritores. Fernández de Palleja, estábamos conversando sobre cómo fueron creados estos poemas analfabetos que de alguna forma fueron condicionados, o buscaste una especie de condicionamiento, ¿no? O sea, está el famoso taller El Lulipó, que buscaba restricciones lingüísticas para crear. Puede haber también restricciones de orden de, por ejemplo, que cada mes yo tengo que entregar 20 poemas, 10 poemas, y encima cada mes tengo que entregar poemas que tengan sobre palabras que vayan en el orden alfabético. Entonces yo tengo que ir al diccionario y buscar, bueno, vos tuviste que buscar qué palabras, por ejemplo, con B, sobre qué palabras con B o qué palabras, por ejemplo, con U ibas a hacer un poema. Bueno, con U, viviendo en Uruguay, estaba bastante fácil, pero por ejemplo con B elegiste baile, belleza, beso, por ejemplo, ¿no? O con R, rencor, o con la S elegiste sagrado y subordinada. Es evidente que vos fijaste, aparte de que no escribiste estas dos, escribiste muchas más, te fijaste en la S en el diccionario, y esa fue una restricción, tiene que ser sobre estas palabras de S, y hiciste varios poemas más. Sí, lo único que creo que no miré nunca el diccionario. Creo que en realidad básicamente lo que hacía era pensar palabras. Me iba anotando en lugares que obviamente perdí, las palabras sobre las que se me ocurría escribir. Era como que aparte tenía el doble trabajo de evocar esas palabras que me resultaban interesantes, esas ideas, esos conceptos o esos tramos de la vida que me interesaban, sobre los que me interesaba pensar, y a partir de ahí escribía. Pero creo que nunca busqué en el diccionario, o si lo hice lo habré hecho muy puntualmente por alguna cosita, pero en general no lo hice. Y por ejemplo ahí donde ves hay muchos poemas que son poemas de amor, o poemas no sé, o poemas sobre cosas que pasan, yo qué sé. Sí, bueno, puede ser una historia de amor que haya detrás de estos poemas también, y también de amor a la vida. Por ejemplo, hay un poema que se llama Obligación. Vos es que abrí el libro justo ahí, ¿podrás creer? Página 56. Lo que pasa es que nosotros acá en La Máquina de Pensar tenemos algunos recursos extra paranormales y psíquicos para... ¿Lo lees vos o lo leo yo? No, léelo vos. Ahí va. Dice así: la educación es obligatoria, los impuestos son obligatorios, el respeto, el cuidado, detenerse y avanzar son obligatorios, comer, orar, callar y amar son aún más obligatorios. Buscar la paz, la felicidad, la libertad y la solidaridad son infinitamente más obligatorios, y si no, haga la prueba de faltar a sus obligaciones y verá qué clase de factura le va a pasar la vida, que también es obligatoria. La vida también es obligatoria. Es un verso muy interesante, y en este caso no todos los poemas tienen un remate como este, que es tan contundente. Digo, obviamente porque la poesía no tiene por qué tenerla. Otro poema, a ver, que no... Bueno, por ejemplo, el Piel, 61. Piel. A ver si llego a la piel en este año de pandemia. A ver. Ah, sí, exacto. Piel. Ese que dice transparente pétalo de seda, prado luminoso que oscurece al sol, estrellas de café con leche, ruta sin accidentes, justamente ondulada, territorio que conquista el caminante, brazos sutiles,
espalda, mármol frescamente tibio, ni ayer ni mañana, nieve tórrida que hubieran escrito Cervantes, Lope, Quevedo y Góngora. Hay que tocarla para saber que existe y no es solo literatura. Muy bien, bueno, también este tiene un remate impresionante, muy bien. Hay otro, a ver, ¿qué otro? Bueno, lo que pasa es que yo marqué muchísimos, así que... Mientras buscas, sí, hay una cosa que quedó colgada hoy, sí, que era que mencionaste a Luis Pereira, por supuesto, que es bueno, todo, una figura de la poesía y de la cultura de acá, y bueno, culpable de muchas de las cosas que pasan en cuanto a la edición de poesía, organización de cosas de Maldonado, pero también este libro tiene la característica y la genealogía de ser hermano del libro de Gonzalo Fonseca, titulado Música para Desarmaderos, que fue presentado en conjunto, tanto en Maldonado como en Montevideo, ¿no? Que incluso nos hicimos una excursión hasta Montevideo y atravesamos una horda de gente repartiendo listas, y eso fue muy interesante, el paseo hasta ahí. Sí, también, sí, lo hablamos con Gonzalo Fonseca, es cierto, y él lo que planteó es que estaban haciendo esa, digamos, dupla, ¿no? O eso a la limón, digamos, esas presentaciones, porque había una afinidad, digamos, no sé, estética o de encarar la poesía, bueno, la literatura desde ese punto de vista, ¿no? Un punto de vista que tiene que ver con lo lúdico también, ¿no? Lo lúdico que está muy presente en lo de Gonzalo, que bueno, que se dedica a desarmar el lenguaje por todas partes, ¿no? Y a meterle que ahí donde tenemos quizá el vínculo más afectivo e indudable, a meterle tramos del relato de Silvio Luis, que era un relator de fútbol brasilero señero e increíble, que se metió en su poema. Y bueno, hace poco le escribí un poema yo que está por ahí en el blog, pero bueno, aquí digo, este poemario, Poemas Analfabetos, por lo menos para mí está atravesado por muchas citas transversales de otras literaturas, ¿no? Por ejemplo, digo, ahora me acuerdo, pero yo sé que hay más. El infinito es una forma de hablar. La novela no está escrita exactamente así, pero está mencionada. Es una forma de decir o algo así, que estamos hablando de Horacio Berzi y una gran novela uruguaya. Hay pero había otras, digamos, tampoco me puse a buscar alusiones literarias, que las hay. Por ejemplo, hay uno que es totalmente borgiano, ¿no? También en unos momentos vi algunos aires borgianos, pero hay uno que es netamente borgiano, que es Yo, en la página 75. A ver, se me coló Borges ahí, a ver, déjame ver, puede ser que le haya intentado copiar de manera un poco y bueno, es así. Inconsciente, ¿no? ¿Vos sabés que el tema de querer copiarle a Borges es algo que creo que no llegué a hacer? De hecho, que puede llegar a ser una especie de droga intentar copiarle a Borges, porque es absolutamente inimitable y único, ¿no? Pero es cierto que es inimitable y único, pero también es cierto que a uno algunas cadencias se le pueden, ¿no? Sí, y a uno se le puede pegar algo. Vos es que tenés cierta razón, ¿no? Creo que sí, le puede haber copiado algo. Es un soneto, precisamente, y dice: yo, que otro no he podido ser, hecho de palabras y genealogías, hace un rato dejé el amanecer. Me ajetreo en este mediodía sin conciencia de la tarde, sin siesta. Yo, que anhelaba el contacto extraterrestre, no sabía que en la piel hay una fiesta eterna, constante, secreta, rupestre. Ignoraba el ritmo de la escultura y que me tocaba la parte ecuestre en la obra de teatro de los días. Yo, esclavo ciego de la cultura, sin siglo de oro, sin ninguna gesta, pienso sobre el tono del atardecer. Sí. Bueno, obviamente jamás pondría que anhelaba el contacto extraterrestre, Borges, ¿no? Yo que anhelaba el contacto extraterrestre. No, Borges quizá anhelaría conversar con Norris Sturluson o con algunos de los que cantaban las sagas esas nórdicas. Sí, de las runas, de la literatura rúnica, pero también cierto, ahora no me di cuenta que él decía que era ciego, Borges, y que en realidad veía todo en amarillo, ¿no? Dice en un momento, mi vida fue un lento atardecer, dice en un momento, ¿no? Tenés razón, de ahí el oro de los tigres, ahí exacto, creo que sí, justamente sí. Él rescata ese color porque fue el último color que logró ver, distinguir. Sí, veía todo en amarillo, sí. Y después hay otro que ya que estamos hablando del vino, hablemos de Omar Khayyam, está en la página 72. Claro, este se lo podríamos dedicar a
Vos sabés que Gonzalo Fonseca tiene un poema donde habla de alcohol diverso y va incrementándole el juicio a la persona, y toma tal cosa, buena persona, y bueno, y si toma ron con no sé cuánto, excelente persona. Así que va dedicado a él y al poeta Gabriel Di Leone también, con quien hemos sabido empinar alguna. Vino. No digamos palabra, Omar. Seamos puro vino intuitivo, borrachos los dos, atónitos, muertos de risa, a la salud de la noche que ignoramos y de cuya copa tomamos como si no hubiera mañana. Celebremos la metamorfosis fabulosa de la uva, convertida en dunas de mujer, en tormenta, en calma, en sueño. Muy bien, sí. Bueno, tengo muchos, pero en realidad no lo podemos pedir a todos a Palleja porque tengo muchos para... Y hay como 70 en el libro. 70. Creo que si alguien se toma el trabajo de ir a alguna librería y comprarlo, que lo distribuye Guzzi, o si no incluso está por Mercado Libre, se encuentra, ya paso las bocas de venta, se puede encontrar un montón de poemas de estos y buscar a ver a ver si encuentra su palabra dentro de las que yo seleccioné. Quizá no. Y te diría, ahora que me dijiste que bueno, que había quizá algún tono borgiano ahí y esa alusión a Omar. Y esa también es borgiana, también la alusión a Omar Khayyam. Claro, bueno, también Borges alude mucho a Omar Khayyam de las rubayatas, ¿no? Que le gustaba el vino, el ajedrez, ¿no? Incluso hay en el poema del ajedrez de Borges. A mí lo que me pasó en determinados momentos, o que la imagen que me circulaba en la mente, es una imagen muy poderosa, es la sensación o las ganas de estar tomándome un vino o tomándome un mate con esa gente, de estar compartiendo una rueda y escuchándonos y diciéndonos cosas con Borges, con Omar Khayyam, no sé, con Octavio Paz, con Serafín J. García, con Rubito Lena, no sé, o con los poetas brasileros, que no sé, con Mario Quintana, con Ferreira Goulart, o con Lenine, que está nombrado ahí, o con Chico César, o con Alceu Valenza, con un montón de gente que está ahí. De alguna manera uno siente a esos poetas que han marcado el camino y que han llevado la antorcha, a Chico Buarque, por ejemplo, que recomiendo un show que se llama Na Carreira, que es como un gran libro de poesía, además canta. Vos sabés que hace hace un par de meses, Nicolás Alberte, que es un poeta que acaba de sacar un gran libro de poesía que se llama Área de Broca en Yagurú, comentando, y esto, pido disculpas por la autorreferencia, pero comentando el run de las cosas, él decía que todo escritor en el fondo lo que quiere es precisamente estar imaginariamente estar codo a codo, ¿no?, con los otros, esos escritores que admira, ¿no? Claro, y por otro lado, Julio Ramón Ribeiro, ahora me quedé pensando cuando dijiste vos lo del lector ideal, en realidad Julio Ramón Ribeiro dice que uno escribe, dice, ¿no?, para inventarse un escritor y poder leerlo. Sí. Bueno, tengo presente que en tu libro pasa mucho eso, digamos que los escritores que has conocido y de repente los que has querido conocer más. Sí, Borges no lo conocí. Claro, bueno, pero en definitiva uno capaz que escribe para buscar la aprobación o unirse a la rueda de mate. Exacto. o a tomarse un vino con esa Exacto. gente que uno admira, no tanto como persona, porque uno como persona no los conoció, pero sí como artistas o como gente que dio lo mejor de sí, que hizo, que para haber creado esas perfecciones que creó, tiene que haber hecho un trabajo muy importante y haber tenido una sensibilidad muy afinada, ¿no? Digamos. Entonces, que en el fondo de todo escritor es un cholulo. Diciéndolo muy poco poéticamente. Pero no, pero es cierto, la idea de estar sentado, de estar asistiendo ahí, de arrimarse al fogón y escucharlos hablar, esa idea está permanentemente, y de poder decir una palabra, aunque sea en medio de esa charla, ¿no? Un cholulo o un gurí chico que quiere juntarse a la mesa de los mayores. Sí, o un gurí chico que quiere jugar al fútbol, estar, ¿no?, por lo menos entrar, pisar el césped y decir, bueno, yo estuve 5 minutos ahí, ¿no? Una cosa así. Y ahí después se verá si uno, por ejemplo, si tiene gestos de Suárez, de Cavani o de
Heber Silva Cantera. Sí, exacto. Sí. Bueno, muy bien. Fernández de Palleja quedó presentado Poemas Analfabetos. Esto está editado por Civiles y Letrados. Está distribuido por Gus y Amigos. Y está recomendado y presentado aquí en la Máquina de Pensar. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande y muchas gracias por la oportunidad de difundirnos siempre. Esto quiere decir que está del otro lado de la línea Andrea Arismendi. Miravalles, ¿cómo andás? Todo bien, ¿y vos, Pablo? Muy bien, muy bien. Bueno. Escritoras noruegas. ¿Qué se te perdió en Noruega? Mujeres de los fiordos. Repetí el teléfono te pido que repitas el teléfono porque yo también recibí mensajes de todo tipo consultando. Mira, es 22915 y después es como la radio 1050. 22915 1050. Así que bueno, la gente que aproveche, así puede ir al teatro. Y si no, bueno, quedará para otro momento. Pero está interesante la obra por lo que has comentado, así que... Y has tenido además a los actores, ¿no? Ahí al actor. Sí, y al director, en fin. La vi, realmente vale la pena. Pero bueno, vayamos a los fiordos. Vayamos a los fiordos, nos vamos para ahí. Esta colección que contiene 10 relatos de 10 escritoras noruegas y que tiene por traductores a diferentes traductores de diferentes lugares de América y de Europa, abarca el siglo XX. Es de la misma editorial de La novia del lobo, de Aino Kala. Esa misma editorial que es nórdica, se llama así, nórdica. Y bueno, son una colección de escritoras que la mayor nació en 1935, es Björk, murió en el 2018, pero pasa por todo tipo de escritoras, como Karin Fossum, que es una escritora de novelas de crímenes, o Trude Marstein, que nació en 1973 y que es una escritora bastante joven y bastante reconocida también, y la que a mí creo que la que más me gusta, que es Grimsrud, es el apellido, que murió hace poquito, murió el 1 de julio de este año, bastante joven, nació en 1963, así que es una buena colección, son 10 escritoras en total, contemporáneas. Y dice el prólogo, pertenecientes a generaciones y credos literarios muy diversos. Y eso realmente está representado por estas escritoras que van desde el realismo hasta el género fantástico, el tono surrealista, pero lo que tienen en común, me parece que es la fase nórdica justamente, es la constante presencia del paisaje, de los fiordos, de los campos de cereales amarillos, de la nieve, de metros, donde más abajo en la tierra se esconden los ratones, los desfiladeros, bueno, las montañas, el frío, las aguas heladas. Tiene ese paisaje peculiar y bueno, y omnipresente en noruego, está constantemente referido en las pero digamos, eso es algo que ocurre, digamos, en la famosa, digamos, el noir nórdico. ¿Hay mucha violencia o no hay mucha violencia? En algunas historias sí, en algunas historias hay violencia de tipo, de tipo hasta onírico en un momento, ¿no? Porque hay una escritora bastante popular que es Basmo, de apellido, Herbjörg Basmo, que tiene una narración muy extraña, muy sangrienta. El personaje, la protagonista, que es una mujer, habla todo el tiempo con su abuela, que está muerta en realidad, hay un accidente en el medio. Es una historia absolutamente, no parece concluir en ningún punto, ¿no? Y además se pierde en sí misma. Después hay una, la de Grimsrud, que es la que yo digo que creo que es la que me gusta más, por lo menos de estas escritoras, ¿no? ¿Y cómo se llama esta escritora? ¿Cómo se llama? Beate es el nombre y Grimsrud es el apellido. El cuento se llama El largo paseo. Es una madre con sus 4 niños que lleva, muy pequeños, los lleva a pasear, a escalar unas montañas. Y bueno, justamente el lugar es rocoso, hay desfiladeros, es muy peligroso y van pasando por diferentes etapas, ¿no? De aburrimiento los niños, de cansancio, de frío, de sed. En un momento comen naranjas y ella repite, ¿no? Esa frase de es el largo paseo, como una especie de credo.
y bueno, la madre les hace enterrar las cáscaras de naranjas, y hay algo muy extraño ahí que, bueno, que me parece que lo que vos decís de la oscuridad, de la violencia, empieza a asomar, que es el proceso de descomposición que empieza a describir de las cáscaras de naranja. Dice que es como comerse a sí mismo lentamente. Y bueno, y empiezan a encontrar trampas para alces en las rocas, que son huecos, ¿no? Son excavaciones, que se ve que las hacían para que los alces pasaran corriendo por ahí y cayeran, ¿no? Alguno caería y era la forma de cazarlo, me imagino. Después la madre empieza a inventar historias como encontrar pasas de uvas en el suelo y finge comerlas para que los niños se entusiasmen y sigan hasta que llegan a la cima de ese lugar donde ella los quiere llevar, que es un desfiladero, ¿no? No se ve nada, apenas se pueden ver entre ellos, ya es de noche, y te deja ahí la intriga de que la madre tal vez se los esté llevando para arrojarlos, ¿no? Es muy extraña la historia, muy violenta en cierto sentido, ¿no? En el sentido en el que la podemos interpretar, o por lo menos es la sensación que deja, porque termina ahí, ¿no? Termina dejando ese suspenso. Y después, bueno, hay otras, ¿no? Por Ella, supuesto, perdón, quería decir que Beate Greensrud murió ahora en julio del 2020, sí, ¿no? Exacto. Sí. Murió Una con escritora 58 años. Claro. Sí. Una escritora bastante singular, incluso en su aspecto, ¿no? Después hay otras escritoras que son más realistas, pero sabes que una que me gustó mucho, que yo te comentaba hace unos días, es Gru Dale, que no es realista para nada, es así, tiene un toque de surrealismo, es una escritora muy extraña, que si la ves, la gente la puede buscar en YouTube, tiene un aspecto muy infantil. ¿Sabes qué me hizo acordar? ¿Cómo se llama, perdón? ¿Te puedo preguntar? Gru es G-R-O, sí. Y el apellido es D-A-H-L-E, Dale, con una H en el medio. Y es una escritora que yo la asocié, y acá viene un tema interesante que hemos estado hablando otras veces, la asocié a Marosa Di Giorgio muchísimo, no solo por su aspecto, por su estilo, ¿no? Pero aparece como poeta, ¿no? También como poeta, sí. Y muchas de estas escritoras también han escrito libros para niños. Pero ¿sabés qué? Hay una narración que no creo que sea para niños, que habla de un paseo. Ahora que me fijo a ver bien cómo se llama. Las tres hermanas en el parque se llama. Ella se llama Gro, sí. Creo que se pronuncia Gru. Gro, sí, Gro, sí. G-R-O, Gro, dale con H, después la A una H. Y ¿te acordás de aquel poema de Marosa Di Giorgio que empieza diciendo Rosana y Rosana volvían del baile, ¿no? Sí. Me hizo acordar muchísimo a ese poema, nada más que en un tono narrativo que tiene mucho de narración infantil, de la literatura clásica infantil, ¿no? Las referencias a Caperucita Roja, al lobo, que es un muchacho que aparece persiguiendo y luciéndose, pavoneándose frente a tres hermanas que están paseando por un parque. Tiene muchas imágenes muy extrañas, muy surrealistas, y las mismas hermanas son bastante singulares y tienen una charla entre infantil y repetitiva, ¿no? Por eso me llevaba un poco a algunos elementos que tiene Marosa Di Giorgio, y me preguntaba qué podría sentir esta escritora, que seguramente con su sensibilidad de escritora le llamaría mucho la atención poder leer a Marosa Di Giorgio, ¿no? Sí. Bueno, ella también tiene, estoy leyendo que publicó más de 50 libros y que tiene muchísimos de literatura infantil y juvenil también, ¿no? O sea, sí, por eso también es... sí, ¿sabés qué? Algo también que estuve investigando es que Noruega es un país muy joven, en el 2005 cumplió un siglo de independencia de Suecia, pero además en el 2014 cumplió 2 siglos de decisión con el Reino de Dinamarca. Y se busca desde el gobierno incentivar la literatura y el arte, creo que también en una búsqueda de una identidad, de algo que los haga justamente totalmente independientes, hasta en ese sentido, ¿no? Y hay mucho apoyo desde el gobierno para las
para las ediciones de libros, hay subvenciones a pequeñas editoriales y también becas a autores, que es Igual que una acá. muy igual que acá. Bueno, pero también es un país más rico en otros aspectos, ¿no? Sí. No, aparte, me acuerdo que Mafalda decía que todo el mundo habla de no sé quién, pero de Noruega ni dice, se ve que la violencia tiene más rating que el bacalao, que es lo primero que hace Claro, Noruega, ¿no? algo así, es cierto. Sí. Y después también, bueno, esa escritora me llamó mucho la atención, y después la más veterana de todas, que también murió hace poco, Björk Vik, con V y K, Vik, tiene una historia de pobreza, parece que se mete en ese mundo de la pobreza extrema. Después está también esta es complicada, Herborg Basmo, que era la que te decía, que tiene una escritura absolutamente desentonada con cualquier cosa que yo haya leído, no sé si es por la traducción. Ajá. Sí, es muy extraño, es muy onírico y se va metiendo en diferentes espirales, se coloca en un aspecto de la narración y se va perdiendo, pero siempre retoma porque siempre vuelve al personaje, pero resulta que ese personaje que está narrando la historia está charlando con un muerto. Entonces, es todo el tiempo una narración que va escapando hacia diferentes imágenes y situaciones, pero parece que nunca se cierran. No hay linealidad, digamos. Y digo, tiene un recurso muy poético. Y decime, ¿cómo se llama esta escritora noruega tan difícil? Tan difícil, esta es con W, por las dudas, ¿no? Sí. Porque debe haber gente tomando notas. W-A-S-S-M-O. Y esta parece ser la escritora más popular de todas estas que nombré. Björk Basmo, ¿no? Basmo, ¿no? Sí, y después, bueno, está la famosísima Karen Fossum, que bueno, que tiene su serie con el inspector Seger, que yo tengo varias novelas de ella. Esta es una historia de suspenso, pero que tiene a un niño involucrado, un niño a quien su padre lo quiere obligar a aprender a nadar, y bueno, el niño se queja de que hace mucho frío, que claro, hay que imaginarse también el paisaje y la circunstancia, ¿no? No son aguas para un niño, y además hay muchos metros hacia abajo de donde él está, y cuando en un momento el padre se aferra a uno de los hombros del niño y finalmente lo empuja, lo hace caer bajo un muelle al agua. Y claro, y tiene unos momentos de duda porque no ve que el niño flote, no lo ve salir en ningún momento, y bueno, se tira al agua a buscarlo y no lo encuentra. Y dejo ahí el suspenso, ¿no? Porque no quiero contar el final, el desenlace, quiero que se imaginen. Suerte que te pregunté si no eran violentos, me dijiste que no. No, violentos en algunos sentidos sí lo son. No son tan sangrientos. Claro. Pero violentos sí. Son medio siniestros. Y de personajes también que están a la espera de que ocurra algo. Bueno, eso también, ¿no? El cuento de la escritora más jovencita, que es Trude Marstein, que también hay una especie de larga espera, ¿no? Es el encuentro entre dos personajes solitarios, y bueno, se encuentran en un bar, una mujer, un hombre, deciden irse a la casa de él, y lo que parece ser una atracción inevitable y una lujuria que empieza a despertarse entre ellos, cuando llegan a la casa se les va a los dos, ¿no? Y se sientan a tomar un refresco. El cuento se llama Hambre intensa, náusea súbita. Así que la famosa frialdad noruega. Claro, bueno, sí. Sí, yo cada vez sabés que estaba leyendo, no, me impactaron algunas narraciones, pero también eso de que te ubican en un espacio tan distinto al nuestro, eso es muy interesante. Y a un paisaje tan, pero que es una constante, el paisaje, el frío, cómo usan más de un par de medias, o sea que están los detalles tal vez. Pero que te ponen en otra situación, ¿no? Eso de ponerse dos pares de medias, de por las dudas llevar más de un buzo, no sé, el abrigo tiene que ser de tal estilo, ¿no? En el cuento de
Grimsrud, la madre, dice que están bien preparados para el frío sus niños, y eso es una constante también que se repite. Sí, sí, se sí, ve sí. que la acompaña esa duda del espacio donde están, si están preparados para enfrentar el frío y la oscuridad que se les viene. Sí, esa es otra cosa, la oscuridad, ¿no? La penumbra, ¿no? El tema Sí. de la luz. Sí. Y los rigores de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza, un claro. espacio que es muy riguroso, digamos. Ellos lo tienen muy presente, cosa que nosotros no tanto, salvo cuando salimos y miramos el clima. Claro, vamos a otro lado, claro, y ahí vamos un poco preparados. Vamos pero a hacer no... un asado, entonces nos fijamos a ver si va a llover o no, o si va a haber playa. Bueno, ahora muy tenemos bien. la ventaja de internet, que alguna pista nos da, aunque Sí. Uruguay tiene un clima un poco... Muy cambiante, muy Sí, cambiante. muy cambiante. Sí, es lo que nos hace tan aprensivos a todos. Andrea Arismendi, bueno, quedó Mujeres de los Fiordos, relatos de escritoras noruegas. Este es un libro que, bueno, obviamente debe estar disponible en internet, ¿no? Básicamente, Sí, también, ¿no? Bueno, con la editorial nórdica se los puede encargar, o tal vez se los pueda conseguir, porque yo he conseguido libros de esta editorial aquí en Montevideo. Acá Tristán en Narvaja. papel. Mira, de la editorial nórdica. He conseguido, Bueno, así mirá, que muy probablemente se pueda conseguir, y además tienen en la tapa un dibujo de un paisajista bastante reconocido, que es Pekka Halonen, que fue un pintor finés en realidad, pero es preciosa el cuadro, Dale. es el retrato que tiene, unas mujeres leyendo. Muy bien. Muy linda. Mujeres de los Fiordos, relatos noruegas, a cargo de Andrea Arismendi. Gracias, Andrea, por estar en la máquina de Bueno, un pensar. abrazo grande y saludos para todos por ahí. Amigos, se terminó la máquina. Mañana hay transmisión de fútbol. El miércoles volvemos a partir de las 19:30 19:30